¿Qué tal, amigos y amigas de este su canal, El Mensaje de la Biblia? Hoy tenemos una pregunta interesantísima por demás. Nos escriben preguntando sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11. La persona que me escribe dice: yo creo en la intercesión de los santos, y me parece que este es el versículo prueba más fuerte que tenemos para justificar tal planteamiento. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Podría usted analizar ese pasaje, esos versículos, y darnos su punto de vista? Pues con mucho gusto lo haremos y con mucho respeto. Déjame decirte que en este canal no ofendemos, no atacamos, no criticamos, no juzgamos a nadie. Cada cual es libre para entender la Biblia como así lo entienda, como su magisterio o su iglesia le enseñe. Y respetamos esas creencias religiosas, aunque quizás no estemos de acuerdo con muchas de ellas, y con muchas sí. Pero entonces sí, simplemente compartimos nuestro punto de vista y lo abrimos así como una página ante ustedes para que usted lo analice y lo vea y lo compare con respeto, así como nosotros con respeto analizamos sus planteamientos también, sin criticar y sin atacar. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11 dice lo siguiente. Pero antes déjame recordarte que si tú no te has suscrito a este canal, por favor hazlo ya. Suscríbete a este canal y pulsa la campanita para que cada vez que grabemos un programa te llegue una notificación avisándote que hay una grabación nueva sobre un tema nuevo que estaremos grabando continuamente para ustedes. En el libro de Apocalipsis 6, 9 al 11 dice lo siguiente. Y cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Así que aquí tenemos en esta visión, bajo el quinto sello, cuando ese sello es abierto, pues él ve debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Qué altar es ese al que hace referencia ahí? Es el altar del incienso. El altar del incienso que se establece o que ocupa el lugar o su lugar en el lugar santo del santuario celestial. El altar de incienso es el lugar donde Cristo media por nosotros, intercede por nosotros, y eso es lo que el altar de incienso representa, la intercesión de Jesús. Así que entonces estas almas que han sido muertas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, están allí, debajo del altar. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? Estas almas no están clamando por otros, sino por ellos. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? La palabra alma en la Biblia, nefesh en el texto hebreo, y psige en el texto griego, significa ser, persona, vida. Es sinónimo de esos tres elementos. H.M. Orlinsky, del Hebrew Union College, dice que nefesh, en este caso, dice que alma no es una buena traducción para nefesh, porque implica el ser, todo el ser. ¿Ok? Pero estas almas están aquí clamando, pidiendo justicia contra aquellos que los asesinaron a ellos. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también iban a ser muertos como ellos. Así que estas almas están muertas. Pero la persona que me llama me dice: si están muertas, ¿por qué hablan? Bueno, en el libro de Génesis, capítulo 4 y versículo 10, tenemos el caso de Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel. Y entonces Dios lo llama a pedirle cuentas. Y cuando Dios le llama a pedirle cuentas a él, dice en el versículo 10, Dios le dice a Caín, y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Acaso la sangre habla? ¿Acaso la sangre tiene voz? Esto es un lenguaje metafórico. Es un lenguaje que implica que ese asesinato, ese vil asesinato que Caín cometió, exigía un acto de justicia. No es que la sangre habla, son figuras del lenguaje que la Biblia usa. Lo mismo ocurre en Apocalipsis capítulo 6. Estas almas están debajo del altar, no están allí paseando, gozándose. Están allí simplemente, se presentan en este capítulo 6 y versículos 9 al 11, se presentan exigiendo justicia. Están clamando a gran voz, pero me llama la atención lo que se les dice a ellas en este pasaje. Y se les dieron sendas vestiduras blancas.
Las vestiduras blancas representan seguridad de salvación. La tierra nueva se asocia con la justicia de Cristo y se asocia con seguridad de salvación. Se les garantizó que estaban salvos. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Estas almas están descansando. Se les dice que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también iban a ser muertos como ellos. O sea, estas almas no están intercediendo por nadie. Simplemente, al igual que la sangre de Abel, este vil asesinato de parte de los enemigos de Dios contra estas almas de Dios, contra estos hijos de Dios, contra estas personas, exige un acto de juicio y de justicia de parte de Dios. La palabra alma se usa de muchas formas, como veremos más adelante en la Biblia. Entonces, se les dice que descansen todavía un poco de tiempo. Ellos están descansando. Las almas descansan. No están en actividad, como creen algunos. Sí, pero Rafael, en la parábola, dicen unas parábolas, en la historia de Lázaro el rico, dicen, allí se mencionan a Abraham y a Lázaro hablando allá abajo en el Hades y en el seno de Abraham. Bueno, eso es una parábola y forma parte de una serie de parábolas que se menciona en Lucas a partir del capítulo 15. Entonces la objeción es, pero Rafael, las parábolas no mencionan nombres. ¿Quién dijo eso? En Jueces capítulo 9 aparece la parábola de Jotam. Y Jotam dice que una vez los árboles fueron a elegir rey. Y el olivo dijo. Y después la vid dijo. Y después el arbusto dijo. La zarza dijo. Así que se mencionan nombres de estos árboles. Así que eso de que en las parábolas no se mencionan nombres es un argumento falso, falaz, no es cierto. ¿Cómo es posible que usted crea que en el seno de Abraham hay un lugar donde usted se puede parar y mirar a aquellos que están al otro lado sufriendo y siendo atormentados y que pueda comunicarse con ellos? Imagínese una madre viendo a su hijo al otro lado, sufriendo, y que el hijo diga, mami, por favor, un poquito de agua, y que la madre no pueda hacer nada por ese hijo. Será feliz la madre en ese lugar. El seno de Abraham, según Flavio Josefo, y según la literatura rabínica, formaba parte de una serie de ideas, de enseñanzas que aparecieron para el segundo siglo antes de Cristo. Y estos judíos enseñaban que cuando una persona moría, si era buena, un ángel la llevaba por un túnel hacia el centro de la tierra, y ese túnel se bifurcaba, se dividía en dos. Para el lado derecho el seno de Abraham, que era la antesala, una sala de espera, hasta que llegara el Mesías, y el otro era el Hades, donde eran atormentadas estas almas inicuas. Eso era una enseñanza farisaica, era una enseñanza judía que surgió a partir del segundo siglo aproximadamente antes de Cristo, y que aparece en el libro de los Jubileos, y Flavio Josefo hace mención de ella. Así que Jesús simplemente usa esa parábola para ilustrar a aquel rico cuál iba a ser su fin. Lo mandó a su propio infierno. Tremenda esa enseñanza. Igual que allá, cuando recuerde que Jesús todo lo que hablaba, lo hablaba en parábolas, dice Mateo 13:39. Todo lo que Jesús hablaba, lo hablaba en parábolas. Deje verificar la cita, porque es 34 o 39, y no quiero dar una cita equivocada, que después me digan de una cita que no era y me llamen a hacerme comentarios. Versículo 34. Todo esto habló Jesús en parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba nada. Lázaro el rico es una parábola con una enseñanza moral. Una parábola tiene una enseñanza moral. Y la enseñanza moral de esta parábola de Lázaro el rico es que en vida hay que aprovechar las oportunidades que se nos dan para buscar de Dios. Porque después de muerto no hay chance. Como dicen allá en Estados Unidos, no hay break. Pero volvemos otra vez al libro de Apocalipsis y vamos a ver otro versículo más. Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13. Dice allí lo siguiente. Oí una voz procedente del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, mueren para descansar de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Así que según Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, bienaventurados son los que mueren en el Señor, de aquí en adelante, a partir del mensaje de los tres ángeles, que se menciona en los versículos anteriores, y el Espíritu dice, mueren para descansar de sus trabajos.
Con razón el libro de Proverbios dice en Eclesiastés que no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Mueren para descansar de sus trabajos. Usted muere y descansa hasta que Cristo venga por segunda vez y lo resucite. Hace unos años, hace como unos 40 años, escuché un cántico en una emisora cristiana. En este cántico, y lo he estado buscando a ver si lo consigo y no lo consigo, y en ese cántico pues Lázaro murió y se fue al cielo. Y estaba allí con Abraham, Isaac y Jacob y David contándole su experiencia, que había conocido a Jesús. Y de momento escucha una voz: Lázaro, Lázaro. Y le dice: bueno, amigos, me tengo que ir. Y entonces Jesús los resucita. Y eso es lo que muchos creen, que cuando morimos, unos van al cielo y otros van al infierno, amparados en la parábola de Lázaro y el rico, que por cierto es el argumento que usan para indicar que hay actividad mental luego que uno muere. Una parábola. Con una parábola no se formalizan doctrinas. Así que ya hay dos versículos que dicen que las almas, los muertos, descansan. Y vamos a seguir leyendo. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4. Y vi tronos, estamos hablando aquí de los 1000 años, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos, y volvieron a la vida. Etsesan en griego. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí tenemos las almas de aquellos que fueron decapitados, fueron muertos, fueron decapitados, y entonces volvieron estas almas a la vida. O sea que estas almas de los decapitados estaban muertas, volvieron a la vida cuando Cristo venga por segunda vez. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay otro versículo más, Santiago 5:20. Fíjense que estoy leyendo solamente del Nuevo Testamento, porque esta misma persona me dijo que en el Antiguo Testamento había una enseñanza errónea e incompleta sobre la muerte, como si no fuera el mismo Espíritu Santo que inspiró el Antiguo y el Nuevo Testamento. Santiago 5:20. Sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte un alma. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento dicen que el alma muere. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá, por cuanto todos pecaron, y la paga del pecado es muerte. Todos morimos. Todas las almas mueren. Alma significa también persona. En Pentecostés se bautizaron 3000 almas. 3000 personas. Y aquí dice que cuando usted le predica el evangelio al pecador y lo saca del error de su camino, salva su alma de la muerte. Luego estaremos analizando los versículos que hablan de tormento eterno, de fuego que quema para siempre jamás, que arde para siempre jamás. Estaremos analizando esos pasajes, aunque ya los hemos analizado en programas anteriores. Vamos al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Allí hay otro pasaje más asociado con la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 13: y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, los que durmieron están muertos. La muerte se compara a un sueño, y muchos niegan eso. No, porque no. Señores, cuando Lázaro murió, ¿qué dijo Jesús? Eso lo veremos más adelante también. Vamos a ver otros versículos. Daniel capítulo 12 y versículo 13. El último versículo del libro de Daniel, 600 años antes de Cristo. Mira lo que dice la Biblia. Y tú caminarás hacia tu fin,
y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Repito otra vez. Y tú caminarás hacia tu fin. O sea, tú cuando mueres, es tu fin. No hay continuación, es tu fin. Y reposarás, o sea, descansarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Resurrección al fin de los días. Juan capítulo 11 y versículo 11. Aquí tenemos el caso de Lázaro, el mejor amigo de Jesús. Había muerto. Entonces, allí llegan y se le informa a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Y entonces, luego le dicen que él murió. Y en el versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido. Entonces, mas voy para despertarle. O sea, Jesús dijo, Lázaro, mi amigo, se ha quedado dormido. A eso comparó Jesús la muerte. Entonces, él le dice, Lázaro, más adelante es Lázaro, mi amigo, duerme, dicen otras Biblias. Pero es un perfecto, se ha quedado dormido. Entonces, y yo voy a despertarle del sueño. ¿Por qué? Porque Cristo es la resurrección y la vida. No hace sentido ninguno que usted se muere y no muera nada. Que usted se muere y no muera nada. Que se quede vivo. Entonces, si ya usted cuando se muere, su alma se va al cielo, ¿para qué Cristo tiene que venir a buscarle? Si ya está allá. No hace sentido ninguno eso. Entonces, hay varios versículos más que quiero compartir con ustedes. Mateo 27, 52. Voy a buscarlo aquí rapidito. Mateo capítulo 27 y versículo 52. Son versículos muy interesantes. Y la mayoría de ellos del Nuevo Testamento. Cuando Jesús murió, expiró, hubo un terremoto. Y dice, versículos 51 y 52 y 53. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos cuando Jesús murió, ¿no? De arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, se levantaron. Estaban dormidos y se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Leí una Biblia el otro día que decía que lo que pasó fue, y una explicación que daban, que lo que pasó fue que cuando este temblor ocurrió, la tumba los expulsó esos cuerpos para que la gente que pasara por allí los viera tirados allá afuera. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice que estos que estaban dormidos se levantaron, se despertaron y se fueron a la ciudad y se aparecieron a muchos. No eran zombies, no eran cuerpos inertes, eran personas resucitadas. En Salmo 146, 4, vamos a ver ahora la actividad mental de los que mueren. ¿Qué ocurre con nuestra mente cuando morimos? Salmo 146, 4. Dice lo siguiente. Pues se expira y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus proyectos. Otras versiones dicen sus pensamientos. Una vez que una persona muere, todos sus proyectos, toda su actividad, todo eso perece, cesa, se acaba, termina. No hay más actividad después de la muerte hasta que Cristo nos resucite. Ahí otra vez se reactiva la actividad otra vez porque hemos sido resucitados. Eclesiastés 9, 5 y 6 son dos versículos interesantes que a mucha gente no le gustan porque dicen que son del Antiguo Testamento, pero los escribió el hombre más sabio que jamás haya pisado esta tierra, Salomón. Eclesiastés 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, nada saben. Como una persona que no sabe nada, que su mente puesta en un olvido, donde no hay actividad, que descansa, que está dormida, va a interceder por nosotros. Eso no hace sentido ninguno. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Su memoria deja de funcionar. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por eso es que en el libro de Isaías hay un versículo que dice que Abraham no nos conoce. Y Abraham no nos conoce. ¿Por qué? Porque murió. Solamente Dios nos conoce. Eclesiastés 9:10. Todo, y este consejo, tome este consejo. El rico de la parábola de Lázaro el rico no tomó este consejo.
Todo lo que está a tu alcance de tu mano, esmérate en hacerlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde tú vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El Seol en el Antiguo Testamento es el equivalente del Hades del Nuevo Testamento. Es el lugar o morada de los muertos, nada más. De eso hablaremos en otro próximo tema, sobre el Hades y el Seol, aunque me parece que ya hay un programa grabado al respecto que usted puede revisar, pero estamos preparando otro programa con más información. Job 7 al 10. Otro pasaje revelador que me dice tanto este pasaje, en Job capítulo 7, versículos 7 al 10, y son pasajes que aunque están en el Antiguo Testamento, son cónsonos con la enseñanza del Nuevo Testamento, son cónsonos, se apoyan unos a otros. Job 7 al 10, dice lo siguiente la palabra de Dios. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver la dicha. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarse en mí tus ojos y habré dejado de existir. Como la nube se desvanece y se va, el que descienda al Seol no subirá, ni volverá más a su casa, ni su lugar volverá a verle a él. ¿Y cómo explicamos entonces la aparición de Samuel ante Saúl cuando él fue a consultar la pitonisa de Endor? Amparado en estos versículos sabemos que no fue Saúl, fue un demonio haciéndose pasar por Saúl, que son los mismos que se aparecen en las sesiones espiritistas, demonios haciéndose pasar por seres muertos, y así engañan a mucha gente a través del espiritismo. La Biblia dice que los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido y que no regresan más a su casa, no regresan más a su casa, ni su lugar les conocerá más. Capítulo 14 de Job, versículos 10 al 15. Mas el hombre morirá y será cortado. Cuando el hombre expire, ¿a dónde irá él? Como las aguas de un lago se evaporan y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que pasen los cielos, no despertará ni se levantará de su sueño. Escuche bien, ¿cuándo nos levantaremos de ese sueño de la muerte? Cuando los cielos pasen. ¿Y cuándo es que los cielos pasarán? Cuando Cristo venga por segunda vez. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol? Dice en este libro Job. Si el Seol fuera un lago de fuegos, ¿cómo va a pedir que lo encierren a esperar en un lago de fuego? No hace sentido ninguno. El Seol es el lugar o morada de los muertos. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol? Que me ocultases hasta apaciguarse tu ira. Que me fijases un plazo para acordarte de mí. Si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi milicia esperaré hasta que venga mi relevo. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás nostalgia de la hechura de tus manos. Creo que con estos versículos contestamos la pregunta. Es claro que los muertos nada saben. Su memoria es puesta en olvido. Por lo tanto, esto de la interacción de los muertos no existe. Es una invención humana que no tiene apoyo ni sustento bíblico. Quizás los padres de la iglesia, algunos podrán apoyarla, pero no la Biblia. Cuando morimos dejamos de existir. Dormimos, descansamos hasta que Cristo venga por segunda vez, si es que somos justos. O después de los 1000 años, si es que somos injustos. Ahí cada cual se levantará de su sueño. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que dice también en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios, uno solo, entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Él es el único que intercede ante el Padre por nosotros, no ningún otro hombre, no ninguna otra persona. Pero ¿y qué hacemos con la intercesión del Espíritu Santo que menciona allí Romanos 8, 26 y 27? Cristo intercede delante del Padre ofreciendo su sangre. La intercesión del Espíritu es por nuestras oraciones, porque no sabemos cómo pedir, y Él nos ayuda a pedir como conviene. Y eso lo explica claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Solamente hay un mediador entre Dios y nosotros. Solamente hay un abogado que nos defiende. Tenemos un abogado que nos defiende. Y si quieres saber su nombre, Jesús se llama. Y terminamos con el libro de 1 Juan, capítulo 2. Este versículo me parece muy hermoso. 1 Juan capítulo 2 dice, versículo 1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay un abogado que nos defiende. Jesucristo el justo. El único mediador entre Dios y los hombres.
Nadie más intercede por nosotros. Pon tu caso en las manos del mejor abogado del mundo. Porque estamos luchando contra el mejor fiscal del universo, que es Satanás. Por lo tanto, tú necesitas el mejor abogado del universo, que es Jesucristo. Encomienda tu caso a Él y Él hará. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo programa y síguenos. Suscríbete a este canal si no lo has hecho todavía. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.